proteica, y después vamos a hablar del déficit de vitaminas. Ya, muy bien. A ver, ahora, primero, para la malnutrición calórico-proteica, lo que tenemos que recordar inicialmente es que la manera de clasificar a los niños pueden ser de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, según la norma técnica, nos dicen que podemos utilizar lo que es el peso para la edad, después el peso para la talla, o la talla para la edad. Entonces tenemos estas tres clasificaciones, dentro de las cuales pues lo que es la talla para la edad me va a indicar un estado crónico. Ya, el peso para la talla me va a indicar lo que es un estado agudo, y el peso para la edad lo que es un estado global. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que este niño está dentro de lo normal? Por ejemplo, cuando estoy entre +2 y -2 desviaciones estándar, que es lo que se utiliza, tanto para el peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad van a estar normal. Pero cuando estoy a menor de -2 hasta -3, voy a estar hablando de una desnutrición aguda, en peso para la talla y talla para una talla baja. Ya, especialmente lo que quiero llegar es a esto. Yo voy a hablar de una desnutrición severa cuando esté a menos de -3 desviaciones estándar, y es en este contexto donde voy a encontrar a esta malnutrición calórico-proteica. Cuando tenga este tipo de desnutrición en los niños, que va a ser grave, voy a ver este cuadro que lo voy a describir ahora. Entonces, ustedes ya seguramente lo han revisado en pregrado. Uno va a ser lo que llamábamos el marasmo, y el otro era el kwashiorkor, ¿no? Son nombres clásicos que actualmente están adquiriendo otro nombre porque se trata de dar una explicación, un nombre más relacionado con la fisiopatología. Entonces, en el caso del marasmo, actualmente el nombre es la emaciación. Entonces, este nombre lo tienen que estar relacionando. Mientras que en el caso del kwashiorkor, el nombre que se va a utilizar es el edema bilateral. ¿Sí? Edema bilateral. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver más adelante, el kwashiorkor sí está acompañado sobre todo de edemas, el marasmo no, prácticamente no. ¿Y cómo yo definía la emaciación? Primero, como les había mencionado, cuando tenía peso para la talla por menos de -3 desviaciones estándar, era la primera definición, y la otra era cuando tenía una circunferencia braquial, porque es otra manera de calcularlo, ¿sí? Circunferencia braquial menos de 115 milímetros. Acuérdense, este dato es importante. Ya les pueden preguntar esto. Entonces, de estas dos maneras son las de definir el marasmo o la emaciación. Y en el caso del edema bilateral, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Aparte de todas las características clínicas, lo característico es que cuando yo presiono sobre la superficie corporal de este niño, voy a tener una fobia después de 10 segundos, ¿no? De presión. Esa va a ser la característica del edema. Entonces, ese va a ser el marasmo y este va a ser el kwashiorkor. Ahora, en ambos casos, como les decía, estoy hablando de un estado agudo, ¿no? Ambos son agudos, ¿ya? Ambos son agudos. Entonces, es una prioridad de tratamiento. ¿Por qué? Porque al ser una condición aguda, sí va a tener un manejo, un tratamiento a corto plazo. Es una prioridad el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo con aquellos que tienen talla para la edad disminuido, estos de acá, como no son a corto plazo, sino son a largo plazo, no van a representar una prioridad de manejo. Entonces, la prioridad es esta de acá, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a encontrar es que va a haber si yo dibujo aquí una balanza, voy a encontrar un desequilibrio. ¿Por qué? Porque en estos niños desnutridos agudos severos, lo que va a estar disminuido es la dieta, o sea, no van a tener un buen aporte, y lo que va a estar aumentado pues va a ser sus necesidades, ¿no? Las necesidades van a estar sobre la cantidad de aporte que tenemos, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se produce todo esto? Ya, una vez que yo tengo para el marasmo, lo que voy a tener es un déficit calórico proteico, ¿sí? Calórico proteico para el marasmo, y para el kwashiorkor, perdón, calórico energético. Para el marasmo es calórico energético, mientras que para el kwashiorkor es calórico proteico. La palabra proteico lo tengo que relacionar con el kwashiorkor, ¿ya? Y la palabra marasmo con el déficit calórico energético. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo tengo este déficit, lo que trata de hacer el organismo de los niños es una adaptación reductiva. ¿Y en qué va a consistir esta adaptación reductiva? Se va a producir en varias etapas, que es justamente lo que me va a representar la fisiopatología de esto.
¿qué es lo que pasa primero? Como yo voy a tratar de conseguir energía, van a disminuir los depósitos de grasa, y no solamente esto de acá, sino también de proteína. Por eso es que estos niños empiezan a disminuir la masa proteica y la masa de grasa también. Y de piel también, de piel, de músculo y de grasa. ¿Qué es al yo ahorrar la energía, las calorías de estos tejidos? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tratar de mantener la energía. Entonces, estos niños conservan la energía a costa de consumir esa parte de su cuerpo, ¿no? Energía conservada. Pero ¿qué más va a ocurrir para que puedan mantener un equilibrio? Primero van a disminuir la actividad física, o sea, no van a ser niños pues, que van a estar corriendo, así no son saludables, disminuyen la actividad física, va a disminuir también su crecimiento, o sea, va a haber un compromiso también a largo plazo, si es que persisten así, ¿no? Por el tiempo, disminuyen el crecimiento, y de igual manera va a disminuir la inmunidad. Entonces, por eso es que van a estar predispuestos a tener infecciones, ¿no? Entonces, y me va a representar un estado crónico de inflamación. Es un estado inflamatorio, a pesar que están desnutridos, pero representa un estado crónico de inflamación. Y me va a producir aspectos importantes que justamente van a ser una especie de marcadores que a los cuales voy a dedicarle tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, a nivel hepático, lo que va a disminuir es la glucosa. Como dije, se disminuyen los depósitos, ¿no? Va a disminuir la glucosa, por lo tanto también va a disminuir la albúmina, así como su precursor, la prealbúmina, también disminuye. Todo esto disminuye, ¿ya? ¿Qué más va a disminuir? La transferrina, ¿no? Todas las proteínas hepáticas van a disminuir la transferrina, con la consecuencia pues de anemia más adelante, como voy a explicar. Y también el hígado va a tener una capacidad de detoxificar todas las impurezas, entonces va a disminuir esa capacidad detoxificante del hígado. Entonces, acuérdense de esto, disminuye la capacidad detoxificante, disminuye la transferrina, disminuye la prealbúmina, la albúmina y la glucosa. Lo más importante acá entonces que me va a llevar esto a tener hipoglicemia. Entonces, importante del hígado más que nada, hipoglicemia. ¿Qué otra cosa voy a tener? Como disminuye el calor, como estaba disminuyendo todo este aporte de calorías, iban a tener hipotermia. Estos niños van a tener hipotermia. A nivel del balance hidroelectrolítico, a nivel de los riñones, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a hacer es que la bomba sodio-potasio que está en las células, que ustedes recuerdan, acá hay una bomba sodio-potasio, ¿no? Esta bomba sodio-potasio, que normalmente mete el potasio y saca el sodio, se va a malograr. Como se malogra, va a ocasionar que aumente el sodio corporal total. Entonces, el sodio corporal total de los niños va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque falla esta bomba sodio-potasio. Y de igual manera, el potasio corporal total va a estar disminuido. ¿Ya? Estoy hablando del sodio de todo el cuerpo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a nivel sérico sí va a haber una hiponatremia. O sea, a nivel sérico hay una hiponatremia. Hiponatremia. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que todo el sodio corporal está pasando a lo que es se queda en el intracelular. Entonces todo el sodio corporal total está aumentándose y el potasio corporal total está disminuyendo. Acuérdense de estas dos cosas. Lo que hay que recordar acá, más importante de la fisiopatología, es lo que está en el cuadrito rojo. Ya hipoglicemia, hipotermia, sodio corporal total aumentado y potasio corporal total disminuido. ¿Qué más voy a tener? A nivel cardíaco, se va a disminuir el gasto cardíaco. Se disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir también el tamaño del corazón. ¿Y qué más va a pasar, doctor? Esto me va a hacer que la mortalidad de estos niños sea principalmente por falla cardíaca. Entonces, mortalidad por insuficiencia cardíaca. Ya, todo esto también me va a llevar, como le había dicho, que disminuye la inmunidad, me va a causar un estado de inmunosupresión. Inmunosupresión. Pero ustedes recuerdan que el sistema inmune había inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Entonces, en este caso, lo que disminuía, esta era la inmunidad celular, ¿ya? Inmunidad celular, que era la que estaba mediada por los linfocitos. Entonces, disminuye la inmunidad celular, hay que acordarse eso. Ya. ¿Qué más, doctor? A nivel gástrico, disminuía la producción de ácido clorhídrico. Aparte, también lo que tenían era la disminución de las enzimas del sistema digestivo. Estas son enzimas, por si acaso. Así como también la disminución de la producción de ácidos biliares. O sea, todo disminuye si se dan cuenta, ¿no? Ahora, si me disminuye esto, ¿a qué me va a predisponer principalmente? A que se produzca una translocación bacteriana. Entonces va a haber una translocación bacteriana. Por eso estos niños van a estar predispuestos a tener más infecciones inclusive, ¿no? Translocación bacteriana. ¿Y qué más era lo que tenía acá algo importante a nivel de los eritrocitos?
iba a tener anemia. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿qué era lo que pasaba acá? Normalmente lo que tiene que ocurrir en la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Una vez que yo tengo el hierro normalmente debe pasar a la ferritina, que sabemos todos que la ferritina es un depósito móvil, ¿no? De hierro. Entonces, el hierro al pasar a la ferritina va a ser un pasaje incompleto en estos pacientes, o sea, no va a llegar totalmente. Entonces, al ser un pasaje incompleto, ¿qué es lo que me va a producir? Va a causar que haya un aumento en la producción de radicales libres. Y esto es muy importante, porque esto va a explicar prácticamente toda la clínica que tienen estos niños. Les aumenta la producción de radicales libres. Las radicales libres aumenta. Acuérdense de esto. Este es quizás lo más importante de todo este cuadrito que les estoy haciendo. Aumentan los radicales libres. ¿Y qué me van a causar estos radicales libres? La producción de edemas, ¿ya? De edemas. Y también lo que es el daño en la piel y el cabello, ¿ya? Daño de la piel y el cabello. Muy bien. Entonces, de esta diapositiva, antes de pasar a la siguiente, ¿qué es lo que hay que recordar acá? Acá lo que tengo que saber principalmente es que va a ser un estado agudo en el cual hay un déficit de peso para la talla, pero va a ser desnutrición severa porque está a menos de -3 de deviaciones estándar. Y tenía dos tipos, la que era la desnutrición calórico-energética, porque estaba más que nada, era por la deficiencia de aporte de carbohidratos, ¿no? Lo que es el marasmo, o también llama de emaciación. Y el kwashiorkor, que era definido como un déficit calórico proteico. Entonces, su otro nombre del kwashiorkor era edema bilateral. ¿Cómo definía yo el marasmo? Cuando tenía un peso para la talla menor de -3 de deviaciones estándar o cuando tenía una circunferencia braquial menos de 115 milímetros. Muy bien. Ahora, el otro tema, dentro de la adaptación reproductiva, que es toda la fisiopatología que les he explicado, ¿qué es lo más importante en realidad? Ya, que el niño al tratar de conservar la energía va a disminuir su actividad física, su crecimiento y su estado inmune, sobre todo lo que es la inmunidad celular. Va a producirse una hipoglicemia, así como hipotermia, alteración hidroelectrolítica, ¿no? Producción de radicales libres, lo que me va a causar la clínica, toda la clínica que le voy a explicar más adelante. ¿Ya? Gasto cardíaco también y la mortalidad principalmente por falla cardíaca, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. A ver, ya. Vamos primero entonces a describir lo que es las características clínicas de cada uno. Voy a empezar por el marasmo. El marasmo generalmente se va a presentar en niños menores de 1 año, mientras que lo comparo con el kwashiorkor se presenta en niños de 1 a 5 años. Si yo comparo lo que es el peso para la talla del kwashiorkor con el del marasmo, el kwashiorkor va a representar un peso para la talla generalmente que esté entre 60 y 80%. Ya, si es que tome estos índices que estaba explicando al inicio, ¿no? Mientras que el marasmo, generalmente, si yo comparo, tomo su peso para la talla, va a estar más disminuido, va a estar menos del 60%. Entonces ya van dos diferencias ahí, con lo que es el peso para la talla y con la edad. Ahora, vámonos a la clínica específica de lo que es el marasmo. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Este niño generalmente va a tener una disminución del tejido muscular, disminución del tejido muscular y el tejido celular subcutáneo de la grasa. Sobre todo de la grasa, va a estar disminuido. ¿Y dónde voy a evidenciar esta disminución de los tejidos? En esta parte del cuerpo, en el muslo, de donde se observa también en los glúteos, ¿sí? En los glúteos. De igual manera, esto se va a encontrar en los brazos, a nivel posterior en la escápula también, y por último a nivel de las costillas, a nivel costal. Entonces, estos van a ser los lugares donde yo voy a evidenciar la mayor pérdida de tejido celular subcutáneo y muscular también. Entonces, ahí es donde voy a tener esa pérdida. Además, voy a tener que la piel va a disminuir la turgencia, ¿no? Disminuye la turgencia de la piel. La turgencia de la piel va a disminuir. Este niño se va a caracterizar porque es incapaz de ganar peso. Entonces acá le voy a poner, es incapaz de ganar peso. Le es difícil para él ganar peso. Muy bien. ¿Qué más voy a tener acá? Ahora sí vamos a la fotito. Acá lo que les he traído son las fotos clásicas que hay que ver, porque muchas veces vemos en internet una fotito de un dibujito, así, ¿no? Pero es mejor ver así a los pacientes clínicamente cómo es que se presentan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este niño. Si podemos ver su cabello, hago una flechita para acá y tiene cabello quebradizo. Su cabello es quebradizo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más voy a tener? Si ven acá su carita, la cara puede estar normal, pero lo más característico es que tenga una cara de anciano, cara de viejito, ¿no? O también le dicen una cara simiesca, de mono, ¿no? Simiesca. Entonces, ese es característico.
¿Qué más voy a observar yo a nivel ocular? Los ojos van a estar hundidos en estos pequeños. Los ojos están hundidos y ahí mismo voy a ver algo con las glándulas lacrimales, ¿no? Lacrimales, con las glándulas salivales. Ambas van a presentar disminución de la producción, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener ojo seco en estos niños, ¿ya? Ojo seco y boca seca también. Ya, importante. Ya. ¿Qué más voy a tener? Vámonos a nivel abdominal acá. Si bien es cierto, como ustedes pueden observar, la parte abdominal, los músculos abdominales, el recto anterior del abdomen, como tiene una pérdida proteica muscular, va a estar debilitado. Entonces, como está debilitado, ¿qué es lo que me va a causar? Que a nivel intestinal vaya a facilitarse como hay una translocación bacteriana, como había explicado al inicio en la fisiopatología, esta se va a traslucir a través del abdomen como una distensión abdominal. Entonces, miren, el marasmo tiene distensión abdominal, pero ¿por qué? Y hay que diferenciarlo porque el kwashiorkor también lo va a tener. Pero bueno, volvemos al marasmo. ¿Por qué tiene distensión abdominal? Porque como la fuerza muscular abdominal está disminuida, me va a traslucir lo que es la distensión abdominal, pero por translocación bacteriana. Ya, translocación bacteriana. Esto es lo que me va a causar distensión, a diferencia del kwashiorkor, que es por edema, ¿no? Por infiltración hepática. Hay otra diferencia ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos ahora con el kwashiorkor, ¿ya? Vamos con la clínica más importante del kwashiorkor. Como lo vemos acá, lo que más me va a representar a él son los edemas. Este niño principalmente lo que tiene son edemas. ¿Y cómo se van produciendo estos edemas? Ya, pues primero va a empezar a nivel de los pies, va a ascender, ¿no? Va ascendiendo esto de acá, va a ir para arriba así, ¿ya? Se va a ir después hacia los miembros superiores, los miembros inferiores, y después va a terminar en la cara. ¿Ya? La cara y después inclusive me puede hacer ascitis. Entonces, esto generalmente cuando se le ve a la clínica a los niños se va a representar de la siguiente manera. Si yo estoy viendo pues que está a nivel de los pies, miembros inferiores, le voy a poner una cruz nada más. En los pies, perdón, en los pies. Cuando ya llega a miembros superiores, ¿no? O está abarcando más miembros inferiores, 2 cruces. Pero ya cuando me está haciendo ascitis ya son 3 cruces. ¿Ya? Entonces son 3 grados de edema que van a tener estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más van a tener? O sea, ¿por qué más se caracteriza? Generalmente porque en la piel, a nivel dérmico, van a tener bastante manifestaciones estos niños. En la piel van a tener unas placas pigmentadas. ¿Ya? Estas placas pigmentadas que a la vez van a tener un nombre. Estoy hablando de la piel, por si acaso. Todavía no hablo del cabello, estoy hablando de la piel. Las placas pigmentadas generalmente se va a llamar una piel descorchada, se llama. Ya, piel descorchada. Mientras que a nivel del cabello, lo que voy a tener es el signo de la bandera. El signo de la bandera es a nivel del cabello, ¿sí? ¿Y qué más va a pasar con el cabello? Esto se va a caracterizar por algo, porque generalmente el cabello, aparte de tener el signo de la bandera, es un cabello escaso, ¿no? Estos niños van a tener cabello escaso, como ven acá, tiene poquito cabello, ¿no? ¿Y qué más va a pasar? Si es que estos niños tenían cabello oscuro, porque no todos tienen cabello oscuro, ya, si tenía cabello oscuro, este niño con kwashiorkor, se volvía rojizo su cabello, acuérdense, ¿ya? Ya, pero y aquellos que no lo tenían oscuro, ya, pues no se va a volver rojizo, ¿no? Si era un cabello ondulado, era un chiquito ondulado, va a perder las ondulaciones, ¿no? Pierde ondulaciones el cabello. Esto hay que recordar que es importante. Entonces ya tenemos manifestaciones dermatológicas, ¿no? A nivel de la piel y a nivel del cabello, ¿ya? Entonces, esto es la dermatitis. Vamos con el nombre exacto, es dermatitis descorchada, ¿ya? Piel, dermatitis descorchada, como les había dicho, ¿ya? ¿Qué más, doctor? Vámonos al nivel del hígado, ¿no? A nivel hepático, estos niños iban a tener hepatomegalia. Está aumentado de tamaño. Por 2 motivos. Porque había infiltración grasa, o sea, había esteatohepatitis, ¿no? Esteatohepatitis, ¿ya? Y además, ¿por qué más? Porque había edema. Pues el edema que se presenta porque como tienen disminuida la parte muscular estos niños, disminuida la presión oncótica a nivel de la sangre y esto estimulaba la salida de proteínas, ¿no? Entonces, tenía disminución proteica, ¿no? Ya, ahora, lo que he hecho acá arriba primero es las características más importantes para diferenciar a los dos niños.
pero como siempre se les recomienda, cuando vayan a estudiar así características de que se estén confrontando o sean comparativas, es mejor estudiarlas así juntas y a la vez ir viendo en qué se diferencian, ¿no? Entonces, voy a poner acá cómo está la conducta, cómo está el tejido celular subcutáneo. Vamos a hacer una diferencia con uno por uno. La parte muscular, ¿sí? El apetito, cómo va a estar en una comparación con el otro. La insulina, que también es importante, es un marcador importante en estos niños. La anemia, el déficit de vitaminas, déficit vitamínico, la albúmina, que ya les había mencionado un poco adelante con la prealbúmina, el sodio corporal total, el potasio corporal total y el cabello. ¿Ya? Muy bien. Y la respuesta al tratamiento también. Ya, la respuesta al tratamiento. Entonces, vamos a empezar, a ver, de arriba para abajo. La carita primero. Vamos acá. Les había dicho que el paciente con marasmo, con emaciación grave, tenía cara de anciano, carita simiesca. Mientras que como se hinchaba la cara acá del paciente que tenía kwashiorkor, tenía cara de luna, se llamaba ya, cara de luna. Entonces ya va la primera diferencia. Cara de anciano por acá y por acá cara de luna. ¿Cómo estaba la conducta? Ya, los niños que tienen marasmo están irritables, pues ustedes acuérdense de sus compañeros tóxicos, esos que los están molestando y no, que no lo dejan tranquilo. Pues igual, ¿no? Para que se acuerden, estos niños están que lloran y lloran ahí, ¿no? Llegan a la consulta y escuchan que no, están intranquilos, no son irritables los pacientes con marasmo. Por otro lado, los pacientes que son kwashiorkor están tranquilos, son apáticos. Ya son apáticos. Esa es la primera diferencia con la conducta. Pero vamos a agregarle una información más, que no todos lo mencionan, ¿no? Este paciente, cuando se inicia el tratamiento, cuando yo le voy a empezar el tratamiento, sí pueden estar irritables. Ah, importante, ¿no? Entonces hay que acordarnos de esto. El apático, que es el kwashiorkor, también como algunos de sus amigos apáticos, de repente calladito ahí, se va a volver irritable, no se pone saltón cuando le inician tratamiento. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia con lo que respecta a la conducta. Ahora, el tejido celular subcutáneo, en el marasmo, sobre todo, está bien disminuido. Bien disminuido. ¿Dónde? Acá donde les había dicho, en esta parte del cuerpo está bien disminuido. Mientras que el kwashiorkor no, su tejido celular subcutáneo estaba tranquilo, estaba normal. A diferencia de la parte muscular, ¿no? El déficit muscular, sí está, había bastante déficit muscular a nivel del kwashiorkor. Justamente como había un consumo proteico, disminuía la presión oncótica en el plasma y eso también me aumentaba la producción de edemas. Mientras que en el kwashiorkor también, pero era solamente un palito acá, no le vamos a poner, no es tanto, ya no es tanto. Entonces, el apetito, doctor, el apetito en el marasmo está normal, mientras que los pacientes que tienen kwashiorkor están con apetito disminuido. ¿Ya? De igual manera, la insulina va a estar disminuida en los pacientes con marasmo y en los pacientes con kwashiorkor va a estar elevada. Ahora, la anemia es más resaltante, y de igual manera que el déficit vitamínico es más resaltante en los pacientes que tienen kwashiorkor. Acuérdense de esto. Los pacientes que tienen marasmo también tienen anemia y déficit vitamínico, pero es más resaltante acá en estos pacientes, ¿ya? Con kwashiorkor. De igual manera, la pérdida de albúmina, ¿no? Del transferrina y todas esas proteínas, lo tenía prácticamente el kwashiorkor. Como están viendo, todo lo que es kwashiorkor es proteínas, ¿ah? Mientras que acá podía estar normal inclusive, ¿no? Hasta normal podía estar con los pacientes con marasmo. El sodio corporal total, en ambos casos están elevados, pero el paciente con kwashiorkor está recontra elevado. Acá va a estar poco elevado. Bueno, está elevado, no puede estar poco elevado. Está elevado, pero el kwashiorkor está recontra elevado. De igual manera, el potasio corporal total en el kwashiorkor está recontra disminuido, y acá está disminuido nada más, ¿no? En el marasmo. Muy bien. El cabello, como ya me había adelantado, en el marasmo es quebradizo. Ya, le volvemos a poner acá quebradizo, ya lo habíamos visto arriba. Mientras que en el kwashiorkor el cabello era despigmentado. O sea, era más con color, ¿no? Acuérdense, si era oscuro se volvía rojizo, ¿no? Despigmentado. Y justamente por eso acá tenía el signo de la bandera. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo era con lo que respectaba al tratamiento? La respuesta al tratamiento del kwashiorkor era buena, era un poco más rápida, ¿no? Era una respuesta buena. El marasmo también tenía respuesta, pero era más difícil manejo. Era una respuesta que me iba a demorar un poco más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos las principales características. Acá están los CENIX, porque esto más que nada es lo que han preguntado en los exámenes. Acá arriba después les estoy dando información adicional que podrían agregar a sus resúmenes, a sus flashcards, ¿ya? Pero la parte roja es la que más han preguntado. Y ahí están las imágenes para que puedan diferenciar. Entonces, muy bien.
vamos a la siguiente diapositiva. Acá vamos a hablar con lo que se respecta al tratamiento. Entonces, el tratamiento de estos niños tiene que ser paulatino y por pasos. Generalmente se habla de 10 pasos, ¿ya? Ahora, ¿y por qué tiene que ser paulatino? Porque si se produce de una manera rápida, yo puedo producir lo que es el síndrome de retroalimentación. Lo han preguntado también en Pregunta en de Residentado. Síndrome de retroalimentación. ¿Cuál es acá el responsable de este síndrome? Primero, que le dé un tratamiento muy rápido, muy precoz a estos pacientes, ¿no? Que no lo haga paso por paso. ¿Y qué es lo que me va a predisponer? Que disminuye el fosfato. Disminuye el fosfato, ¿ya? Pero, si yo quiero ser un poco más específico, ¿por qué se va a producir? Porque van a tener un balance nitrogenado negativo. Esto es importante, ¿ya? Balance nitrogenado va a estar disminuido. Entonces, acuérdense, balance nitrógeno disminuido y fosfato. El fosfato ya vino en el examen, pero este es más importante inclusive. Entonces, esto les podría venir a, quizás una pregunta, les va a venir esto, balance nitrógeno disminuido. Muy bien. Entonces, se tenía que dar en varios pasos, ¿no? Los pasos de este tratamiento de la malnutrición calórico-proteica son estabilización y rehabilitación. Sin embargo, hay un paso adicional que no lo mencionan muchas veces, que se dice un paso de emergencia, ya que se va a tener que tratar a aquellos pacientes que están en shock. Y ahora lo voy a explicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del paso en la estabilización? Su primer objetivo es recuperar la función celular, ¿ya? La función celular que se tiene que recuperar. ¿Qué más lo que se tiene que manejar acá? Trastornos hidroelectrolíticos. Lo que se tiene que hacer es recuperar la homeostasis del paciente. Y algo importante es evitar las causas de muerte, ¿no? Tratar de evitar la muerte. Porque hay una triada acá. Esta es la muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a generalmente predisponer esto? Primero, como les había dicho al inicio de la fisiopatología, la hipoglucemia. O la hipoglicemia va a ser importante acá. Y de igual manera la hipotermia. Hipotermia. Y la acidosis también. Ya, la acidosis. Las infecciones, mejor dicho. Me estoy confundiendo con el otro que es el trauma. Ya. Hipoglicemia, hipotermia y las infecciones en estos pacientes. Esto de acá me podría predisponer a lo que es la muerte y es lo que tengo que evitar. Ahora, ¿cuáles son errores muy típicos que se producen al momento de corregir el tratamiento de estos pacientes? Como lo ven con edema al Kwashiorkor, a veces pues le dan diuréticos, ¿no? Dicen, mira, está con edema, vamos a darle diuréticos. Y le dan pues su diurético, su furosemida, así, ¿no? Entonces, y el otro es que como lo ven así con poca proteína, le van a dar una dieta hiperproteica. Una dieta hiperproteica. ¿Sí? Están atentos, ¿no? Están apuntando esto, ¿no? Y así lo están apuntando, le ponen una X, pues porque esto no se tiene que hacer. A estos niños no se le tiene que poner para nada ni diuréticos, al menos no de inicio, diuréticos, y ni tampoco una dieta hiperproteica, ¿no? No se maneja así. Lo pongo ahí porque son errores típicos que se producen, ¿ya? Y están reportados. Muy bien, entonces ese es el objetivo en la fase de estabilización. Y en la fase de rehabilitación, ¿qué es lo que se tiene que tratar de recuperar? El objetivo es la recuperación ponderal. Recuperación ponderal, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos ahora al tratamiento. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. A ver, primero, de arranque, hay que estar reconociendo que en el sexto paso, que es el manejo del hierro, en la fase de estabilización no se debe dar hierro. ¿Por qué? Porque como estos pacientes pueden estar infectados, podría incrementar las infecciones. Mientras que en la fase de rehabilitación recién se va a empezar con el hierro. ¿Sí? Esto, de arranque hay que saber esto, ¿sí? Muy bien, ahora. Fase de tratamiento de emergencia. Me están llamando. Ya. Si el paciente tenía pues shock, por ejemplo, que era lo que yo le tenía que hacer, le tenía que reponer volumen, ¿no? Entonces la reposición de shock va a ser endovenoso. Solamente en este caso va a ser endovenoso, ¿ya? Porque más adelante cuando trate la hidratación de estos pacientes voy a ver que es todo bioral, bioentérico. Entonces el shock solamente si el shock va a ser el tratamiento endovenoso. Hay un tema con el shock acá. Estos niños pueden tener shock combinado, ¿no? Shock hipovolémico o shock séptico. ¿Ya? Y a veces es muy difícil de distinguir, ¿no? Porque es un shock mixto. Entonces, yo voy a reconocer que es hipovolémico cuando sí me responda acá al manejo, ¿ya? Muy bien. También tenía que ver en el manejo de la emergencia el tema de la anemia, y el tema de la anemia. Entonces, voy a definirle esta anemia a los niños cuando tengan menos de 4 gramos por decilitro. Ya cuando tengan menos de 4 gramos por decilitro, anemia. Y voy a tratar de evitar la úlcera corneal, el daño corneal, porque estos niños pueden perder inclusive la parte del ocular, puede estar dañada. Entonces,
¿Qué es lo que se le tiene que dar? Se le da vitamina A, y le voy a dar atropina, una gotita, ¿ya? Atropina una gotita. ¿Para qué? Para relajar, ¿no?, la pupila y evitar que haya una expulsión de lente. Entonces, acuérdense, a veces este manejo de emergencia no lo mencionan mucho y es importante. Y ahora sí vámonos propiamente dicho a lo que es la fase de desestabilización. Primero, si el paciente tiene hipoglucemia, la definición es cuando está menos de 54, ya, menos de 54 gramos por decilitro, ¿ya? Esa va a ser la definición. ¿Y cómo lo voy a manejar? Depende, pues si el paciente está consciente, es decir, que el paciente está inconsciente. Ya, si el paciente está consciente, le voy a dar una glucosa, ya, glucosa al 10%, 50 mililitros. Este va a ser el manejo. O como está consciente, también le puedo dar una cucharadita de azúcar, ¿ya? Y tranquilamente responde, ¿ah? ¿Ya? Una cucharadita de azúcar. Vía oral todo, pues, ¿no? Porque está consciente, pero si el paciente está ahí, está inconsciente, ¿no? Acá hay que cambiar el manejo. Acá le voy a dar glucosa de igual manera al 10%, ¿ya? Pero en este caso cambia la dosis, es 5 mililitros por kilo. 5 mililitros por kilo endovenoso. Entonces, primero tenemos el manejo de la hipoglicemia. Ahora, en el caso de la hipotermia, ¿cómo lo voy a definir? Depende. Si le tomo la temperatura a nivel rectal, es cuando está menos de 35,5. Pero si se le toma a nivel axilar, cuando está menos de 35 grados. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se corrige esto? Generalmente, pues, de arranque se le tiene que poner con la madre, de preferencia. Acá inclusive la técnica canguro funciona, piel con piel. Ayuda a la técnica canguro. ¿Qué más? Se le puede poner mantas térmicas. Ya, mantas térmicas. Muy bien. ¿Y qué más me va a ayudar? Justamente, pues, el hecho de darle alimentación también va a aumentar su temperatura. Ya. Para la deshidratación, doctor, hay una solución especial, que lo menciona el Nielsen, por ejemplo, que se llama Resomol. ¿Ya? Y es justamente, va a tener la molaridad que requieren estos niños, y la dosis que se va a dar que se da es de 5 mililitros por kilo. Se va a dar 5 mililitros por kilo cada 30 minutos en un total de 2 horas. ¿Sí? Y esto es vía oral, pues, o en su defecto por sonda nasogástrica. Vía entérico es. Entonces, acuérdense, en estos niños que tienen malnutrición calórico-proteica, la hidratación es vía oral, a menos que tenga shock, en ese caso solamente le doy endovenoso, ¿ya? Muy bien. Ahora, los trastornos hidroelectrolíticos se van a manejar, sí, más que nada con qué, con el manejo del sodio, que de por sí está elevado en el cuerpo, y con la reposición de potasio y de magnesio. Muy bien. Ahora, para el tema de las infecciones también, yo iba a tener dos escenarios: si el paciente estaba consciente o si es que estaba inconsciente, ¿ya? Si el paciente estaba consciente, o sea, podía recibir por vía oral, lo que estaba indicado era darle amoxicilina. Le voy a dar amoxicilina por 5 días nada más. Pero si estaba inconsciente, acá tenían que cambiar. Acá generalmente se le da gentamicina, ¿ya? Gentamicina 7 días, más ampicilina 2 días. Y una vez que pasaban los 2 días, podía pasar a amoxicilina hasta completar 5 días. Ese era el manejo antibiótico, ya, ese era el manejo antibiótico. Para lo que es la parte de los micronutrientes, que era lo que yo le daba, ya, se tiene que dar zinc, ya se tiene que dar vitamina A y ácido fólico. Entonces acá está, hay una memotecnia, SAF, ya, SAF fólico, eso es lo que se tiene que reponer. Zinc, vitamina A y ácido fólico. Y además también se le puede dar un jarabe, de multinutrientes, ¿ya? Muy bien, y la alimentación, acá, 2 etapas. La fase de estabilización, algo que se llama F75, mientras que la fase de rehabilitación van a algo que se llama F100. ¿Qué significa F75, doctor? Ya, significa que le voy a dar 30 miligramos por kilogramo de calorías, 30 miligramos por kilogramo, ¿ya? De calorías. Y la F100, ya, a ver, ahora voy con la F100, entonces, ya, hasta ahí tenía el manejo de la estabilización, ya manejé la estabilización, ya que generalmente me puede durar hasta una semana, ya está bien, estuve con una semana acá tratándolo al paciente, y el pasaje a la rehabilitación tiene que ser paulatino, ¿no? Generalmente lo que recomienda, pues, lo que se recomienda es que sean 3 días, ¿ya? Y como yo voy a ver que el paciente está respondiendo, el paciente va a estar respondiendo cuando haya una disminución del edema, o sea, cuando yo vea que ya no está bajando el edema, o cuando el paciente está recuperando el apetito. Cuando yo tenga estos casos, voy a decir que hay una buena respuesta. Y voy a continuar con lo que les había dicho, una nutrición F100. ¿Qué significa? Que voy a tener 100 kilocalorías, ¿no? Más 3 gramos de proteína. Eso es lo que significa, ¿ya?
Muy bien, entonces con esto, acuérdense de los pasos, ¿ya? Que les he mencionado. Muy bien, ahora, ya para terminar este tema de la malnutrición, vamos a hacer acá un diapepas. Va a ser algo que se va a hacer en algunas clases al final para reforzar lo que hemos estado haciendo. Muy bien, entonces, vamos ubicando acá. Paciente que estaba irritable. ¿Quién era el que estaba irritable, el tóxico? El marasmo, ¿no? El marasmático era el que estaba irritable. ¿Ya? ¿Quién tenía distensión abdominal? Ah, ya. ¿Y quién es acá vivo? Me van a decir, pues, el distensión abdominal. Tienen los dos. Ya, sí, doctor, acá sí hay distensión y acá también hay distensión. Pero había una diferencia, puedo. La distensión en el marasmo era porque la musculatura abdominal estaba disminuida, ¿ya? Por lo tanto, aquella distensión de los que me causaba la translocación bacteriana, ¿no? Se iba a traslucir, ¿no? Entonces el intestino va a estar aumentado de diámetro y esto, como el músculo estaba débil, no lo iba a soportar y iba a tener la distensión abdominal. Mientras que acá la distensión abdominal del cuello es por edema. Entonces hay que diferenciar eso. El signo de la bandera, lo he puesto acá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la bandera va arriba, pues, ¿no? Y acá está mi bandera, el Kwashiorkor, ¿no? El Kwashiorkor tenía la bandera, ¿dónde? En el cabello. Muy bien. Acá voy a hacer un asterisco. Mientras que el signo del pantalón, ¿quién lo tenía? El signo del pantalón lo tenía aquel marasmo. Signo del pantalón. Ya, porque como le decía que el músculo estaba débil, ya acá está el paciente con marasmo, como la musculatura abdominal estaba débil, se podía colgar acá sobre la parte inferior de su cuerpo, signo del pantalón. ¿Ya? Muy bien, la atrofia muscular, ¿dónde era mayor? Les había dicho en Kwashiorkor, acá tenía mayor atrofia muscular, mientras que acá era mínima, en el marasmo. El tejido celular subcutáneo, ¿dónde estaba más disminuido? Ah, ya. ¿Cuál era el calórico energético? Doctor, el marasmo. El marasmo iba a tener mayor pérdida del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Mientras que acá en el Kwashiorkor inclusive podía estar normal, no normal o un poco disminuido. Dermatosis pelagroide, que era por deficiencia de la vitamina B3, de la niacina, ya estaba en el Kwashiorkor, que eran las 3D, ¿no? Me tenía diarrea, demencia, o también podía ser confusión, ¿no? Y el otro era diarrea, demencia y dermatosis. Dermatosis, ¿ya? Entonces, dermatosis pelagroide, déficit de niacina, ¿dónde? Kwashiorkor. Acrodermatitis enteropática por déficit de zinc. Acá, Kwashiorkor también, ¿ya? Que generalmente tenía diarrea, ¿no? Podía tener alopecia también. También hay un poco de dermatosis. Se parece un poco a esta triada, ¿no? Pero acá tenemos el tema de la alopecia. Ya. La anemia y déficit vitamínico, ¿dónde era mayor acá, doctor? En el Kwashiorkor. El Kwashiorkor se lo lleva de arranque. Y acá en el marasmo era poco nada más. Sin el pantalón ya mencioné que es en el marasmo. ¿Quién era el apático acá? El tranquilazo, ¿no? El Kwashiorkor era el apático. Pero ¿qué pasaba? Este paciente podía estar irritable cuando iniciaba tratamiento. Mira, si ustedes saben esto, ya se van a empezar a diferenciar de sus compañeros, ¿no? Que no están viendo esto de repente, ¿no? Cuando inicia tratamiento. Acuérdense, ¿ah? Dato calete es esto. Muy bien. ¿Y la respuesta al tratamiento, doctor? El Kwashiorkor es buena. Tiene una buena respuesta al tratamiento. Mientras que el marasmo, la respuesta al tratamiento era más tediosa, más difícil, no más paulatina. ¿De qué iba a responder? Sí iba a responder, pero era un poco más difícil, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente tema, que es el déficit de vitaminas. No se olviden que las preguntas son al final, ¿ya? Voy a volver todas las diapositivas que deseen al final para hacer fluido acá la exposición, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos un ratito a ver por acá. Ya. Entonces, déficit de vitaminas. Como les estaba diciendo, vamos a empezar. Hay dos tipos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles, como dice acá, que van a ser la vitamina A, D, E y K. Y más adelante vamos a ver las liposolubles. Ya. Perdón, estas son las liposolubles. Ya. Las liposolubles son ADEC. ADEC son las liposolubles. ¿Y por qué se van a caracterizar? Porque estas vitaminas requieren de bilis para su absorción. O sea, deben tener bilis para que puedan ser absorbidas. ¿Qué más, doctor? Allá son vitaminas que son termoestables. Termoestables son, ¿sí? Muy bien, eso es lo más importante. Entonces, vamos viendo uno por uno de las vitaminas. La vitamina A, también llamado retinol, ¿ya? Retinol, generalmente podría estar en el plasma unido a proteínas. Aquí está unido es una proteína que une retinol. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo déficit proteico, se va a relacionar directamente con déficit de vitamina A. ¿Por qué? Porque no hay proteínas para que lo transporten, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera yo puedo encontrar la vitamina A como provitamina A? Hay tres tipos de provitamina A. Voy a tener el beta caroteno,
que cuando lo consumía en exceso me podía producir pues la carotinemia, por ejemplo, ¿no? Pero que, acuérdense que la carotinemia no se observaba en las escleras, eso era para el diagnóstico diferencial. ¿Qué más tiene el alfa caroteno? Ese es otro provitamina A, alfa caroteno, ¿sí? Entonces ya tenía ahí dos componentes, ¿ya? Y el otro era a ver, este nombre, ahorita no me acordaría. Son tres, beta caroteno, alfa caroteno y el otro. La diferencia es que estos tres no iban a tener la misma actividad que el retinol. El retinol de los tres es el más potente, ¿ya? Mientras que estos tres no eran tan potentes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía acá con el hígado? En el hígado se iba a almacenar la vitamina A en las células de hito. Acá se almacena en las células de hito, ¿ya? Almacena. ¿Y por qué yo tenía que recorrer las células de hito? ¿Por qué? Porque estas células eran importantes en la fisiopatología de la cirrosis. ¿Por qué? Porque cuando estas células empezaban a fibrosar, iban a ser el origen de la cirrosis, ¿no? Para poder recordarlo, para hacer un puente. Entonces, en la cirrosis está directamente las células de hito, también células estrelladas, que se encontraban en los espacios de Nice, ¿ya? Del hígado, en los sinusoidales. Muy bien. Y otra cosa que hay que recordar de la vitamina A era que está protegido por la vitamina E. Entonces, hay una relación directa de la vitamina A con la vitamina E, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál era la función acá de estas vitaminas? Miren, generalmente dependía de cómo se podía encontrar. Ya si es que yo lo encontraba como retinol, ya como retinol, generalmente sus funciones iban a ser a nivel ocular. El retinol va a representar sus funciones a nivel ocular. ¿De qué manera? En los pigmentos, pues, ¿no? Acuérdense de los pigmentos que teníamos acá. Y acá yo tenía dos tipos de pigmentos. Uno era dependía si estaba en los conos o en los bastones. Ya. Si estaba en los bastones era la rodopsina. Pregunta de examen. Rodopsina. Y si estaba en los conos era la iodopsina. Iodopsina. Pregunta de examen también. Pucha, doctor, los nombres se parecen. Ahora, ¿cómo me acuerdo? Fácil. ¿Qué hacen? Acuérdense de don Ramón, ¿no? Imagínense que don Ramón tiene un bastón, ¿no? Se lo imaginan caminando ahí por su casa con un bastón. Pues entonces ya, don Ramón, rodopsina, ve de bastones. Entonces ya, por ahí se pueden acordar. Ya, iodopsina ya va a ser lo que queda, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y la otra presentación cuál era? Ah, ya, el ácido transretinoico, ¿ya? Ácido transretinoico, esa era la otra presentación. Y este ya no iba a tener funciones oculares, pues. Este iba a tener otro tipo de funciones. Por ejemplo, como doctor, en el crecimiento óseo, importante, a nivel de las epífisis sobre todo, tenía actividad, la vitamina A. También a nivel del desarrollo fetal y embriológico, importante, ¿eh? En el crecimiento. A nivel de reproductivo, tenía bastante actividad, reproducción, función inmunitaria también tenía, función inmunitaria, y esto es lo más importante, a nivel epitelial. Vamos a encerrar esto, epitelial y ocular, va a ser lo más importante de esto. ¿Por qué le digo? Como ustedes van a poder ver cuando estudien, o sea, las vitaminas, como van a estar dentro de múltiples reacciones bioquímicas en el cuerpo, entonces puede tener manifestación clínica en muchos lugares. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar cada vitamina y tratar de relacionarla con el órgano más representativo en el cual haga clínica. Ya, porque como pueden ver acá es diverso. Entonces, lo más representativo de la vitamina va a ser a nivel ocular y a nivel epitelial. ¿Por qué? Ya vamos con el déficit. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un déficit de esta vitamina? Ya, vamos al tema. Depende, pues, doctor. Podría ser a nivel epitelial, ¿no? O a nivel ocular. Ya. Si era a nivel epitelial, ¿qué era lo que yo iba a tener? Generalmente, su manifestación podía ser a nivel del epitelio en la piel, ¿no? Propiamente dicho, del tracto gastrointestinal, también del tracto respiratorio y del génito urinario. ¿Por qué? En la piel lo que yo generalmente iba a producir era que había una proliferación de las células basales. Proliferaban las células basales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las células basales estaban en la superficie del epidermis? Ya había una proliferación. Y por lo tanto se iban a ver como placas descamativas. Acá lo voy a poner ya. En la piel iba a tener placas descamativas. Característico de esta deficiencia. Ya, placas descamativas.
Y generalmente, ¿en qué parte del cuerpo se iba a evidenciar más esto? En los brazos, en las piernas, ¿ya? En el hombro y en las nalgas también. Ahí era donde más se observaba esto. Ya, ¿qué más? A nivel del tracto gastrointestinal, ¿qué era lo que iba a tener? Como se alteraba esta barrera que era de protección, generalmente se iba a manifestar como diarrea. Se altera esta barrera y tengo diarreas. Tanto en el tracto respiratorio como en el génito urinario, como tenía una función protectora, ¿no? De defensa, entonces, al haber déficit, se iba a predisponer a lo que eran las infecciones, no iba a tener infecciones en este caso. ¿Ya? Muy bien, ahora, vamos a la parte ocular, que quizás es de las manifestaciones más específicas. Entonces, yo tenía clínica temprana, o también podía tener lo que es clínica tardía. Muy bien, clínica tardía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que sea temprano, ¿qué era lo que yo iba a tener? Pregunta de examen. Estos pacientes van a tener una disminución de la adaptación, ¿sí? Disminución de la adaptación a la visión nocturna. Ya, a la visión nocturna. O sea, en este caso, ¿de quién está hablando? De don Ramón, ¿no? De los bastones, ya. Disminución de la adaptación a la visión nocturna. Estos pacientes por ahí entraban a un cine y no, o les apagaban la luz y ya no veían nada, ¿no? Que a largo plazo me iba a llegar ya a la ceguera nocturna, ¿no? Si esto se hacía pues por mucho tiempo, ya me iba a dar ceguera nocturna. Al paciente le iba a dar, ¿no? ¿Qué más? Ya. Generalmente, lo que yo tengo, pues, otra manifestación a largo plazo es la queratomalacia. Queratomalacia. Esa es la manifestación final, ¿ya? Muy bien, ya. Después, a nivel de la manifestación temprana, ¿qué era lo que yo podía tener? También había fotofobia. Doctor, ¿y por qué se produce fotofobia en estos pacientes? Porque la tercera capa de la retina, que se llama epitelio pigmentario de la retina, se rompía. Ese epitelio pigmentario epitelio pigmentario de la retina se rompe y me causaba fotofobia. A nivel de la córnea, y empezar a tener placas, ¿no? Tipo escamas, placas en la córnea. Y esto era lo que se llama manchas de Vitot. Pregunta de examen también. Mancha de Vitot. Acá está la mancha de Vitot, ¿no? Acá está de acá, nivel de la córnea. Son como una escamita ahí, ¿no? Manchas de Vitot. Muy bien. Y la queratomalacia era cuando los linfocitos invaden la córnea. Cuando los linfocitos van a la córnea, ya, pucha, manifestación grave del déficit de vitamina A. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya para agregar algo más antes de pasar al siguiente, a veces yo siempre le doy un poco más de información, ¿no? Que ya, vamos a agarrar clínica de acá. Hay que recordarnos del siguiente acrónimo, REDAI. REDAI. ¿Ya? ¿Qué significa REDAI, doctor? Ya. R, ¿por qué? Porque había problemas a nivel de reproducción, ¿se acuerda que les había dicho? Reproducción. ¿Qué más? A nivel del crecimiento óseo, retardo del crecimiento óseo. R de reproducción y R de retardo de crecimiento óseo. ¿Sí? Ya, reproducción y retardo de crecimiento óseo. Ya está la R. La E, porque el daño era a nivel de las epífisis. Por eso estaba alterado el crecimiento. ¿Se acuerdan que le dije epífisis de REDAI? ¿Ya? ¿D de qué? De diente, pues, dental. El esmalte dental podía estar alterado en estos pacientes. Esmalte dental. ¿Ya? Muy bien. Ya, la I de qué era, de infecciones. ¿Se acuerdan que les había dicho que como había una alteración en las barreras epiteliales de infecciones? Ya, pues ahí tengo. Y la, doctor, ya vamos a agregar algo que es importante. Me puede causar también anemia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso como la vitamina A. Vamos a la siguiente vitamina, que es la vitamina D. La vitamina D generalmente podía encontrarse de dos maneras. Tenía la vitamina D2, ya que generalmente tenía como fuente las plantas, ¿no? Las levaduras también. Y el otro era lo que es la vitamina D3, que ya generalmente se sintetizaba en la piel, ¿no? Con los rayos ultravioleta, que era lo que más conocemos nosotros. Entonces, ya, ¿qué más tenía que saber de esto? Primero, la vitamina D iba a sufrir dos hidroxilaciones. La primera hidroxilación era en el hígado y la segunda hidroxilación en el riñón. Entonces, la primera hidroxilación, en la posición 25, me iba a causar la 25 hidroxivitamina D. Y la segunda hidroxilación en el riñón era en la posición 1, entonces tenía 1,25 hidroxivitamina D. Acuérdense de esto, ¿no? Esto es básicamente algo sencillo para recordar. Muy bien, ya. ¿Y cuáles eran las funciones de la vitamina D o qué me iba a caracterizar acá? Depende, pues, ¿no? La que es
la que tiene actividad, ya, es la D3. Ya, la D3. ¿Y cómo era esto? Depende, pues. En el riñón tenía, si la vitamina D3 iba al riñón, me iba a aumentar la reabsorción de calcio y más bien iba a disminuir la reabsorción de fósforo. Ya, si iba a nivel intestinal, ya, a nivel intestinal me aumentaba la reabsorción de calcio, pero también me aumentaba la reabsorción de fósforo. Entonces, vayan viendo esta diferencia. En la parte gastrointestinal aumenta la reabsorción de ambos, ¿sí? Y a nivel óseo, también, de igual manera, va a aumentar la salida de calcio y de fósforo también. Entonces, acuérdense, más que nada es de la diferencia, ¿no? En el hígado, va a botar fósforo, no va a tratar mucho de absorberlo. Ya, y acá sí, la técnica es importante acá, porque justamente acá cuando hay epónimos, es algo preguntable siempre. Siempre que ustedes vean un epónimo, significa que es algo que le pueden preguntar. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo iba a tener era el raquitismo. Raquitismo. Acá hay un punto de corte, ¿no? Si veo que se cierran los centros de crecimiento, ¿no? Si se cierran las placas de crecimiento, ¿ya? Ya, si el déficit era antes del cierre, me iba a producir lo que es el raquitismo. Pero si el déficit era después, me iba a producir lo que es la osteomalacia. Acuérdense, osteomalacia. Y ahora, acá vamos a corregir algo que a veces muchos nos confundimos, ¿no? El raquitismo, de hecho, que se va a producir en niños, porque en niños es antes del cierre, ¿no? Pero la osteomalacia no solamente era en adultos, sino se podía producir en niños y en adultos. En ambos, ya, acuérdense. No significa que solamente se produzca en adultos. Y la osteomalacia más que nada me representaba un problema de mineralización. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿dónde está la carne acá de la clínica, en el raquitismo? ¿Por qué? Porque yo iba a tener, por ejemplo, acá lo que veo acá, el rosario raquítico, ¿ya? Primera manifestación importante que han preguntado también, el rosario raquítico, ¿sí? Muy bien. Segunda manifestación clínica y característica, la deformidad en barrido de viento o en viento barrido. ¿Qué significa esta deformidad, doctor, en barrido de viento? Ya, esta deformidad va a ser lo que justamente estoy observando en esta foto. Si se dan cuenta, este pequeño va a tener este pie de acá, que está en valgo, y este pie de acá que está en varo. Característico, ¿no? Preguntable. Si tengo un niño que tiene pues un pie en valgo y el otro en varo, que todavía no se le cierran los centros de crecimiento, ya, deformidad en barrido de viento, característico de raquitismo. ¿Ya? ¿Qué más podría tener? Por ejemplo, como pueden ver acá, esta es una mano normal, ¿ya? Pero como pueden ver acá, lo que era el centro de osificación, como ya se cerró ya, iba a haber un ensanchamiento, y generalmente este ensanchamiento se observa a nivel de las muñecas, entonces ensanchamiento de las articulaciones, ¿ya? Ensanchamiento de las articulaciones, característico también del raquitismo, ¿ya? Característico de esta enfermedad, de las placas de crecimiento más que nada de él. Y por último, otro epónimo que también han preguntado, hendidura de Harrison. ¿Qué es la hendidura de Harrison, doctor? Ya. No está la foto, pero le voy a explicar. A ver, esta no es la foto ya, pero voy a utilizar esta imagen. ¿Qué es lo que pasa con la hendidura de Harrison? Como la parte costal está debilitada, o sea, la parte donde se inserta el diafragma va a estar debilitada también. Entonces, esto va a hacer que cuando el niño tome aire, se produzca como una especie de fuelle, ¿no? Va a jalar toda la musculatura para adentro, y pues se va a producir una hendidura, caracterizada como la hendidura de Harrison, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente vitamina. Seguimos con la vitamina liposolubles y ahora estamos en la vitamina E. Ya. La vitamina E generalmente, su otro nombre que tenemos es el tocoferol, ¿sí? Tocoferol, ¿ya? ¿Cuál era la función de esta vitamina? Esta vitamina generalmente es un antioxidante, ya es un antioxidante, ¿ya? Ahora, así como es antioxidante, también esta misma vitamina se iba a oxidar ante la presencia de ¿qué? De oxígeno, ¿ya? También de hierro, el hierro también lo puede oxidar, y también lo puede oxidar las grasas rancias, ¿no? Sí, como dice Nelson, ¿no? Las grasas rancias lo oxidan, ¿ya? Y la función de antioxidante, ¿dónde le iba a realizar, doctor? Yo pues, generalmente esta función era para las membranas celulares, protegía
las membranas celulares. Protege las membranas celulares, ¿ya? Pero ¿de qué las va a proteger? De reacciones tipo la peroxidación, ¿ya? O de la acción de los radicales libres. Ya, muy bien. Ahora, de lo que es esta clínica generalmente puede ser muy variada, pero más que nada hay que relacionarlo acá con los órganos que les he traído acá, ¿no? Porque a nivel del cerebelo, si tengo clínica del cerebelo, me va a producir, pues, clínica, pues, de nistagmo, ¿no? De ataxia. ¿Dónde más, doctor? En los cordones posteriores de la médula espinal. Ahí también iba a tener otra clínica. Entonces, si tenía alteración de los cordones posteriores, iba a tener, por ejemplo, en lo que es la vibración, ¿no? O en la sensibilidad epicrítica, iba a tener problemas, ¿no? Y de igual manera anemia hemolítica iba a tener. Era otra de sus manifestaciones, ¿ya? También podía haber una retinopatía pigmentaria, ya, retinopatía pigmentaria. Ya, muy bien. Vamos más que nada a lo más resaltante que les había dicho. Si bien es cierto iba a tener anemia hemolítica, pero ¿dónde eran los pretérminos? En los pretérminos tenía la anemia hemolítica, pero no era en cualquier momento, ¿ah? Esta anemia hemolítica se iba a producir más que nada en el segundo mes de vida. En el segundo mes de vida. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Dónde más iba a tener clínica? A nivel periférico, pues, ¿no? Neuropatía periférica. Neuropatía periférica. ¿Ya? ¿Qué más? También me podía dar infertilidad. Ya acá empiezo con la clínica diversa por ahí, ¿no? Infertilidad, que es progresiva, ¿no? Daño progresivo. Distrofia muscular también por ahí menciono. La distrofia muscular. Ya. Sencillo, no más que no hay que recordar que es un antioxidante. Ya, la vitamina K, doctor. Ya, esto generalmente la vitamina K no es una sola vitamina, sino es un grupo de vitaminas. Ya, un grupo de vitaminas que se llaman las naftoquinonas. 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 Ya. Y tenía dos principales manifestaciones, ¿no? La K1 y la K2. Ya, la K1 generalmente iba a provenir de lo que era la dieta, mientras que la K2 generalmente iba a venir de lo que eran las bacterias intestinales, que también sintetizan vitamina K. Acuérdense, bacterias intestinales. La K1, ¿cómo se llama, doctor? Es la filoquinona. La K1 es la filoquinona. Ya, la filoquinona. Y la K2, doctor, ya esta es la menaquinona. Ya, les estoy mencionando este nombre porque a veces, pues, en los exámenes desglosan un poco y no solamente preguntan como vitamina K, sino pueden preguntar como sus componentes, ¿no? Así como ya preguntaron antes tocoferol, vitamina E. Entonces pueden preguntar acá cualquiera de estos y por eso lo estamos desglosando. ¿Ya? ¿Y por qué característica importante de esta vitamina era lábil? Es una vitamina lábil, ¿ya? ¿Por qué lábil? Porque se puede oxidar de igual manera con los ácidos, con los álcalis, se oxida con los ácidos, con los álcalis, pero lo más importante y lo más resaltante es que se puede oxidar con la luz. Entonces, de todas las vitaminas que estamos viendo acá, paren un rato su antena y dense cuenta que es la única vitamina que es lábil y que se puede oxidar con la luz. Importante, ¿ah? Acuérdense, para que paren su antena, como les digo, ¿no? Con mi plumita. Ya, muy bien. Ahora, la vitamina K, ¿dónde iba a tener su función? Esto es muy importante porque generalmente iba a influenciar en las proteínas dependientes de vitamina K. Ya, y tenía de varios tipos, pues. Uno podía ser los factores de coagulación, los coagulantes, pero también tenía anticoagulantes, ¿ya? Entonces, también tenía por ahí algo que se llama la proteína GLA, ¿ya? Ahora les digo cuál es su función de la proteína GLA. Y también la osteocalcina. Ya todas estas proteínas que les estoy mencionando dependen de la vitamina K, de la osteocalcina. Entonces, ya, ¿cuáles eran las proteínas coagulantes dependientes de la vitamina K? Esto era fácil acordarse, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Y los anticoagulantes tenían la proteína C y la proteína S. La proteína GLA, ¿qué función tenía? Me iba a inhibir a los osteoclastos, a las calcificaciones, perdón, inhibe la calcificación de los huesos. Y mientras que la osteocalcina más que nada era con la función de los osteoblastos. Y mientras que uno era anticalcificación, el otro era procalcificación. Es como una dinámica que sigue acá estas proteínas, ¿ya? ¿Y qué era lo que me iba a producir acá más que nada de este déficit? Hemorragias, pues. Hemorragias, ¿no?
porque faltaban los factores de coagulación principalmente. Esto principalmente, más que esto. Entonces, como faltan factores de coagulación, yo tenía hemorragias, ¿ya? Pero esta hemorragia generalmente se caracterizaba porque me iba a afectar la vía extrínseca. La vía extrínseca, ¿ya? Y cómo yo iba a reconocer esto, porque había una elevación del tiempo de protrombina o también del INR. Ya. No significa que la vía intrínseca no se altere, o sea, también se va a alterar la vía intrínseca, pero su afectación es indirecta. ¿Ya? Indirecta es. Y acá acuérdense cuál se elevaba el tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya acabamos con la vitamina liposoluble y ya vamos a terminar la exposición, ya no se vayan a dormir. Vamos a terminar con la vitamina, el complejo B, que quizás es lo más importante y lo más preguntado siempre de los exámenes, ¿no? La parte hidrosoluble. Ya, entonces, vamos reconociendo una por una, que va a tener su nombre, ¿no? Y sus componentes, ¿no? La vitamina B1, también llamado tiamina, que era una coenzima. Es una coenzima, ya siempre que ponga esto significa coenzima, ya coenzima. Ya, es una coenzima, pero ¿de qué? Generalmente del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ya? Así como también va a estar implicado en la síntesis de los ácidos nucleicos y de los neurotransmisores. Ácidos nucleicos y de neurotransmisores del cuerpo. Esa es la función. Neurotransmisores, ya. ¿Y en qué caso voy a tener yo déficit de esta vitamina? Pues cuando tenga dietas que están, dietas ricas en arroz pulido, le dicen, ¿no? A veces, pues, como en el arroz yo encontraba esta vitamina, cuando se lava mucho, ¿no? Cuando está mucho tiempo remojado, entonces ahí yo iba a tener déficit de tiamina. Entonces, dietas, a eso que les he explicado se llama arroz pulido. Arroz pulido, dietas ricas en arroz pulido. Cuadros que me representen malabsorción, ¿no? Una insuficiencia pancreática, por ejemplo. Pacientes que son desnutridos graves, pacientes con neoplasias o pacientes alcohólicos. Sí, muy bien. ¿Y cuál era la clínica que yo tenía acá? ¿Se acuerdan de acá? Entonces, yo podía tener, vamos recuperando otra vez los órganos, a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Entonces, a nivel cerebral, yo iba a tener síntomas neurológicos. ¿Ya? Acá tenía el beriberi, lo que se llama el beriberi seco. Beriberi seco. Y a nivel cardíaco iba a tener lo que es el beriberi húmedo. Húmedo. Son dos tipos de beriberi, no solamente uno. ¿Y cómo me iba a recorrer la clínica del beriberi seco? Porque iba a poner la letra I, pues. ¿Y por qué pongo la I, doctor? Porque me voy a acordar de lo siguiente. Este paciente puede tener ataxia. Voy a tener irritabilidad también. Ya, irritabilidad. O neuropatía periférica. ¿Ya? Neuropatía periférica. Muy bien, ahora, no es neurológico, pero voy a aprovechar también porque este paciente puede tener afonía. Aprovecho la I. Ya también puede tener afonía. Esta es la clínica del beriberi seco. Ya esto es lo que acabo de mencionar. En cambio, el beriberi húmedo, que es manifestación cardíaca, ¿por qué se va a caracterizar? Porque me va a terminar, me tiene una triada, pues, ya que es glositis, ya, neuritis y edema. Esa es la triada del beriberi húmedo. Además, pues también el paciente podría tener cardiomegalia o falla cardíaca. Ya, muy bien. Esto era cuando yo tenía un déficit, ¿no?, de esta vitamina. Pero hay que recordar que hay algo más, ¿no? Iba a tener la encefalopatía de Wernicke, clásico de estos pacientes, preguntado también, encefalopatía de Wernicke, que se caracterizaba ¿por qué? Porque tenía oftalmoplegia, ataxia y confusión, ¿no? Y cuando esto se hacía a largo plazo iba a tener, ¿qué cosa? La encefalopatía o demencia o psicosis, inclusive le dicen, ¿no?, de Korsakoff. Cuando ya había, pues, demencia, por ejemplo, ¿no? Problemas de conducta ya tenía este paciente. Entonces, esos cuadros van a ser los que, ¿ya? De déficit de tiamina. Vamos con el déficit de riboflavina ahora. Ya, la riboflavina, que es la vitamina B2, generalmente va a ser una flavoproteína, flavoproteínas. ¿Y estas dónde van a estar implicadas? ¿Se acuerdan ustedes de lo que eran las reacciones redox? Ahí eran donde estaban involucradas estas riboflavinas, en las reacciones redox. Y entonces, ¿y estas dónde me estaban involucradas? En el metabolismo de qué? De los aminoácidos, ¿de qué más, doctor? De los ácidos grasos,
de ácidos grasos y de los hidratos de carbono. Ahí está implicada esta reacción de redox y ahí me iba a intervenir esto. ¿Se acuerdan de la respiración celular en la mitocondria? Ya ahí está pues, la riboflavina. ¿En qué caso yo tenía su déficit? O sea, ¿qué era lo que me predisponía? Primero, desnutridos graves, ya pacientes desnutridos graves, también estos pacientes que tenían malabsorción igualmente, y cuando el paciente podía tener consumo de algunos medicamentos, ¿no? Tratamiento prolongado de qué, vamos a ponerlo de una manera para que se recuerden. Tratamiento prolongado de qué, de la SO. ¿Por qué, doctor? Fenotiacinas, ¿qué más, doctor? Del Probenecid para la disminución del ácido úrico, ¿se acuerdan? Probenecid. Y quizás de lo más importante es para aquellas niñitas que reciben tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico con los anticonceptivos. Entonces, eso sobre todo es lo que se ve en la clínica. Que pueden causar este déficit de riboflavina. ¿Ya? Y ya, este déficit yo generalmente, acuérdense que les había dicho que hay que agarrar los órganos más principales. La riboflavina generalmente iba a ver yo manifestaciones en la boca y en los ojos. Acuérdense de estos dos órganos, en la boca y en los ojos. Por ejemplo, doctor, en la boca, ¿qué era lo que yo tenía? La quilosis angular. Ya, quilosis angular, a nivel de la ahora, quilosis angular. ¿Qué era esto de acá? Esto, miren, pues esta es la quilosis angular. La alteración del tejido, ¿no? A nivel del ángulo acá de la comisura labial. ¿Qué más? Glositis, inflamación de la lengua. Glositis tenemos acá. Ya, glositis. Atrofia de las papilas linguales. De las papilas linguales. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer, no? Ya me habrán repasado, imagino. ¿Se acuerdan que ayer hice un puente? Ya que ayer hice un puente, ¿con qué? ¿Con cuál era? Con la escarlatina, ¿no? Ya no tiene nada que ver con esto, pero voy a hacer un puente. La escarlatina, de la que le hablé ayer, se diferenciaba porque dentro de la etapa de fresa roja, perdón, de fresa blanca, iba a tener una hipertrofia, ¿no? Hipertrofia de papilas. Y les había dicho que se iban a acordar porque lo contrario ocurría en el déficit de riboflavina. Entonces, lo contrario de la riboflavina lo puedo observar en la escarlatina. Para ver en los niños, ¿no? Su diagnóstico diferencial. Por eso había hecho un puente ayer. Ya. Y en los ojos, doctor, ¿qué cosa yo podía encontrar? Ya, estos pacientes generalmente iban a tener lagrimeo, podían tener fotofobia también, ¿sí? Ya, la córnea generalmente también podía estar vascularizada. Ya se dice que hay vascularización de la córnea, ¿no? Y de ahí vamos a ponerle ya para retardo el crecimiento. Ya retardo el crecimiento. Muy bien. Eso más que nada con la riboflavina. Acuérdense, ¿saben cuál ha sido pregunta de examen esto de la atrofia? De las papilas linguales. Incluso ha sido pregunta de examen de residentado. Atrofia y papilas linguales de la riboflavina. Preguntan bastante en los exámenes. Siempre, a mí no siempre le va a venir por lo menos una vitamina. ¿Ya? Muy bien, vamos con la vitamina B3, la niacina. La niacina generalmente, de igual manera, va a estar relacionado en la reacción de NADPH, que eran los receptores finales de los protones en la respiración celular. ¿Ya? Y generalmente está involucrada en lo que era la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos. Ya, muy bien, será la niacina. ¿Y qué era lo que me predisponía a su disminución? Pues acá tenía, de igual manera, ¿no? Generalmente la anorexia nerviosa. En estos pacientes se acuerdan, anorexia nerviosa, directamente relacionado, ¿no? ¿Qué más tenía el síndrome carcinoide? Como el síndrome carcinoide acá está involucrado el metabolismo del triptófano, también está relacionado directamente con la niacina. Está muy relacionado lo que es el triptófano, la serotonina con la niacina. Entonces podía verlo involucrado en el síndrome carcinoide. Importante de la niacina como clínica, que era lo que yo tenía, la pelagra, pues, ¿no? Preguntadazo, ¿ah? Pelagra. En todos los exámenes preguntan esto acá, la pelagra. Ya, entonces como tiene una clínica diversa, vamos pues bien en orden, ¿no? La pelagra generalmente había dicho que tenía las 3D. Dermatosis pelagroide. Acá podemos ver, por ejemplo, el paciente antes y después del tratamiento. Acá tengo, este es antes del tratamiento, dermatosis pelagroide, y ya este es después del tratamiento. Miren cómo mejora, ¿no? Dermatosis pelagroide, ¿ya? ¿Qué más iba a tener? Diarrea y demencia. Ahora, no solamente es demencia, a veces uno dice demencia, pero no. Estos pacientes generalmente también pueden tener delirios,
o desorientación, ¿no? Igual todo con D, ¿no? Pero era problema a nivel sensorial, ¿ya? También la niacina, su déficit me podía aumentar los niveles de HDL, pero hasta niveles tóxicos. Algo raro en realidad, ¿no? Por eso se puede recordar, ¿ya? Entonces, ya, acá les estaba poniendo esta foto, porque generalmente, esto es característico y es preguntable también. Se forma un collar a nivel del cuello. Ya, collar pelagroide. Collar de casal también le llaman, ¿ya? Casal. Collar de casal. Preguntable, yo les preguntaría eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es característico, pues, ¿no? Miren. Collar, ya. Ya, vamos ya con las últimas vitaminas. El ácido pantoténico, si ustedes se dan cuenta, generalmente el déficit de esta vitamina es muy rara, ¿ya? Porque generalmente no, cuando hay déficit de estas vitaminas anteriores que les he estado mencionando, sí puede haber déficit aislados, porque generalmente a veces se puede disminuir el consumo, pero del ácido pantoténico no mucho. Entonces, acá yo voy a poner que la deficiencia aislada es rara. Deficiencia aislada es rara. Ya, ahora el ácido pantoténico generalmente va a ser se va a encargar del metabolismo de los ácidos grasos. Esa es su función principalmente. Y como le dije que su déficit es recontra raro, entonces en realidad lo que se hizo para ver qué clínica daba fue experimental. ¿Ya? El déficit de esta vitamina es experimental. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se observó? ¿Qué clínica típica me daba? El síndrome de los pies ardientes. Síndrome de los pies ardientes. ¿Ya? Tipo, lesiones tipo neuropatía era lo que tenía estos pacientes, ¿ya? Parestesias, ¿no? Pero como le dije, es grave, raro su déficit. Entonces, no, quizás no lo pregunten mucho. La piridoxina sí recontra importante, ¿no? Va a ser otra coenzima, la piridoxina, que generalmente va a estar involucrado en el metabolismo de los aminoácidos, ¿ya? Y también del glucógeno, de la síntesis del glucógeno, ¿ya? ¿Qué más? Iba a estar ¿se acuerdan de la síntesis del M? De la porción M de la hemoglobina, también de los esteroides y de algunos neurotransmisores. ¿Qué era lo que me causaba su déficit? De igual manera, tratamiento prolongado con algunos medicamentos, ¿no? Si yo tenía un tratamiento prolongado con la isoniazida, ¿no? O con el metrotexate, para la artritis reumatoide, por ejemplo, metrotexate, o de los anticonceptivos también. Eso me iba a dar déficit de piridoxina. Y acá para ver la clínica nos podemos servir de sus acrónimos, ¿no? Bueno, primero para empezar que lo más característico es una neuropatía periférica. Ya, entonces vamos a poner acá piridoxina para ver qué es lo que me puede causar. Ya, si es que yo agarro la I con la R, voy a tener justamente lo que me da que es irritabilidad. Los pacientes están irritables acá. Irritabilidad. Agarro la O con la X, me va a dar oxaluria. Entonces estos pacientes pueden tener oxaluria. Pueden tener cálculos, ¿no? De oxalato de calcio. Si agarro acá la N, puse porque me puede dar convulsiones. Y hay un cuadro característico, un diagnóstico específico de la piridoxina que se llama convulsiones dependientes de piridoxina, ¿no? Que le tienen que dar ahí piridoxina a mayor dosis, no 100 miligramos inclusive, endovenosa. ¿Y la de qué? De anemia. De anemia. Va a ser una anemia hipocrómica. Entonces, agarrando acá el acrónimo, de las letras de la piridoxina, se pueden recordar lo que es su clínica, ¿ya? Muy bien. Y también tenía retardo del crecimiento, una yapita, ¿no? Retardo del crecimiento. Muy bien. Vamos ahora con la biotina. La biotina es la B7 o también llamada vitamina H. ¿Ya? Acuérdense, no veces que las quieran agarrar, vitamina H también se llama la biotina. ¿Ya? ¿Y qué función tenía? Era una coenzima también, pero de las carboxilasas. Ya que se encargaba de la síntesis de glucógeno y del metabolismo de los ácidos grasos, ya, y de los aminoácidos, perdón, y de los ácidos grasos. Ya. ¿Qué era lo que me predisponía al déficit de biotina? Generalmente, pues, si comían ustedes huevos crudos, o si había convulsiones,
que eran tratados con ácido valproico, ¿ya? O si nutrición parenteral total, pero que se olviden ponerle la biotina, pues justamente que no tenga B7. Esto en estos casos se produce déficit de biotina, ¿ya? ¿Y cuál era la clínica acá? De igual manera, como les digo, para no estar memorizando hay que correr, ¿no? Hay que ver cómo es la clínica de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo del paciente, qué manifestaciones iba produciendo. Entonces, a nivel de la cabeza tenía alopecia, acá como podemos ver, ¿no? Alopecia. Después tenía lo que era a nivel del sensorio, tenía letargia, ¿no? Letargia, ¿no? Los pacientes eran letárgicos, ¿no? Más abajo, pues a nivel ocular, conjuntivitis, ¿ya? Había también dermatitis descamativa, ¿ya? Y generalmente, eso más que nada, ya eso era lo más frecuente en estos pacientes. Muy bien, vamos ya acabando. Esto de las vitaminas es un poco pesado, pero es importante, porque en todos los exámenes, como le digo, al menos preguntan una vitamina. Entonces, si nos sabemos bien todas las vitaminas, ya con esto ya cubrimos al menos una pregunta fija de los exámenes. Entonces, el ácido fólico generalmente era una coenzima, ya esta es la última diapositiva, no se derman. Es una coenzima, ya que se va a caracterizar de igual manera, ¿no? Metabolismo de qué? De los ácidos, de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos también. De los ácidos nucleicos. ¿Y qué era lo que me va a predisponer su déficit del ácido fólico? Pacientes que estén desnutridos, pacientes que tengan mala absorción, ¿no? Mala absorción, que tengan neoplasias también, ya pacientes con anemias hemolíticas, estaban predispuestos, ¿no? También tratamiento antiepiléptico. Ya. ¿Y qué clínica me producían? Ya, pues lo que sabíamos era la anemia megaloblástica. Ya tenía anemia megaloblástica, glositis. Ya, ahora, defectos del tubo neural en las embarazadas, ¿no? En los hijos de las embarazadas, defecto del tubo neural. Ahora, la anemia megaloblástica no tenía manifestaciones neurológicas. Manifestaciones neurológicas no tenía, ya, no había manifestación neurológica. Y en la parte laboratorial me elevaba lo que era la homocisteína. La homocisteína. Muy bien, eso más que nada. Ahora vamos con la cianocobalamina, que es también la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 generalmente estaba incluida en lo que era la síntesis de la misma vitamina B9, ¿ya? En la mielinización también está involucrada. Y por ejemplo, el déficit venía pues por aquellos pacientes que solamente consumían vegetales veganos. ¿Por qué? Porque la fuente de la vitamina B12 son los alimentos animales, ¿ya? Todo aquello que me disminuía la parte terminal del ilion, ustedes saben que es donde se absorbe, la parte terminal del ilion, todo lo que me afectaba el ilion terminal me iba a disminuir acá la absorción de B12, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? La enfermedad de Crohn, la tuberculosis también por ahí, ¿ya? Y cuando tenía un origen autoinmune era la anemia perniciosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran las manifestaciones de acá del déficit del B12? Ya generalmente, como les había dicho, igualmente me va a dar anemia megaloblástica, pero la diferencia con la B9 es que sí tenía compromiso neurológico. Sí me daba clínica neurológica. Ya. ¿Qué más me podía producir? Pues a nivel laboratorial sí me eleva la homocisteína y también me iba a elevar el ácido metilmalónico, el metilmalonato. ¿Ya? Y a nivel, por ejemplo, acá de lo que es los nudillos, yo iba a tener una hiperpigmentación. Ya que está, de los nudillos de los dedos. Esto lo puedo ver en el déficit del B2 y de B9 también. Pero más que nada es en déficit de B12. ¿Ya? Listo. Y por último, la vitamina C, ya para acabar con las vitaminas. Generalmente, directamente C de colágeno se tienen que correr. Pues, ¿no? La vitamina C se encargaba de la síntesis de colágeno. ¿Ya? Del metabolismo de neurotransmisores también. Metabolismo de neurotransmisores. Es también antioxidante, como la vitamina E igual. Ya, antioxidante.
Ya, listo. Y la absorción del hierro también me lo mejoraba, ¿no? La absorción del hierro. ¿Por qué porque me ayudaba a pasar su forma ferroso, que era como mejorarse, como más 2, ¿no? Que era lo que me predisponía a su déficit de vitamina B, C, igual, los desnutridos graves, ¿ya? Y aquellas pacientes que tenían fórmulas lácteas sin vitamina C. Ya raro, también ya no se produce mucho, ya no. Esto del escorbuto era más que nada ese tiempo, ¿no? Entonces, justamente lo que estoy mencionando era la manifestación clínica son del escorbuto, pues. Escorbuto, que se iba a caracterizar, ¿por qué? Porque tenía, a nivel de las encías podían estar aumentadas de tamaño, podía tener hemorragias, ¿no? Hemorragias gingivales también, ¿no? Iba a tener, por ejemplo, acá la aparición de petequias periorificiales, ¿no? Petequias. Pero algo importante, ¿no? Acá tengo rosario escorbútico acá. Entonces, ¿se acuerdan que en la vitamina D el déficit tenía rosario raquítico? Entonces, la vitamina C también acaba de tener su rosario, ¿no? Que es el rosario escorbútico. El rosario escorbútico. Sí, muy bien, entonces acá, para diferenciarlo. Listo, y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, sí, yo sé que ha sido un poco tedioso esto de la vitamina, pero es un tema que no es tedioso en realidad, pero hay que recordarlo siempre, pues, ¿no? Ya voy a pasar a ver sus preguntas. No sé si tienen abierto el chat. Voy a agarrar mi papelito para apuntar sus preguntas. A ver. Ya ver, vamos a ver ya. ¿Qué dice acá? A ver, acá lo voy a abrir acá en mi celular. Siguen ahí, ¿no? Se fueron, creo ya. A ver, un rato. Chat, que está ya. Voy a empezar a ver en el orden en el que se han ido presentando ya. Dice, las triadas podría repetir en Karen Kwanki. Ya, a ver, vamos con las triadas de las vitaminas más importantes acá. A ver, ¿cuál tenía triada acá? A ver, la vitamina A, no, vitamina D tampoco. De la tiamina, por ejemplo, ¿no? Vamos con el resaltadorcito acá. Por ejemplo, lo que les había dicho de la tiamina. A ver, ya. La tiamina, pues, cuando yo tenía el beriberi húmedo, tenía la triada del beriberi húmedo, que era glositis, neuritis y edema. Esa es una triada, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, en el caso de la niacina, tenía otra triada, ¿no? Que era la dermatosis pelagroide, la diarrea y la demencia. Ya, esa era otra triada. Esas más que nada son. Esas son las que mencioné. Ah, ya, de repente te refieres a la triada de la acrodermatitis enteropática, de lo que había explicado en malnutrición. La acrodermatitis enteropática también era parecida a la dermatosis pelagroide, pero era diarrea, alopecia y dermatosis también. ¿Ya? Ese era el déficit de zinc. El zinc, acuérdate, el déficit de zinc, y eso apúntenlo porque también les pregunta de examen, el déficit de zinc, aparte de darme diarrea, alopecia, también me va a dar retardo del crecimiento, ¿ya? Y también retardo de los desarrollos sexuales. Lo voy a poner acá, ¿ya? Vamos a agregarlo. El zinc también me da retardo del crecimiento, como también retardo del desarrollo sexual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso, a recordar. Ahora vamos a ver con la siguiente pregunta. Ya. Esa era de... Bueno, voy a empezar de arriba ya porque están que preguntan. A ver. Si se escucha, ya. Jorge Silva Fiesta dice, doctor, ¿podría explicar el motivo fisiopatológico de por qué no dar diurético ni proteínas? Porque mira, pues si tú tienes a ver, les había explicado que en el caso del coyorco, por ejemplo, el edema, ¿por qué es? Porque hay una disminución de las proteínas, no hay una disminución de la albúmina. Entonces, si tú vas a dar un diurético, por ejemplo, la furosemida tú das cuando hay sobrecarga hídrica, ¿no? Cuando el motivo del edema es por aumento de la presión hidrostática. Entonces, si tú le das un diurético, vas a disminuir todo el agua que pueda tener estos niños, pues, ¿no? Entonces, a ver, recordando la fisiopatología básica, las causas de edema pueden ser porque aumenta la presión hidrostática del plasma, o si no, porque disminuye la presión oncótica del plasma, ¿no?
o también porque aumenta la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, en este caso de los niños es porque disminuye la presión oncótica. Entonces, si tú le das furosemida a estos niños, vas a atacar otro motivo fisiopatológico, que sería como si tuviera una sobrecarga hídrica. Entonces, por ese motivo no se le daría, porque más bien lo empeorarías más, ¿no? Ya. A ver, Sibón Villasante, doctor, la triada de la muerte no sería... Sí, sí, justamente, sí, me imagino que por ahí me iban a preguntar eso. Lo que pasa es que no hay que confundir la triada de la... Esta vaina no avanza, ya. No hay que confundir, a ver, vamos acá ya. A ver, acá, por ejemplo. Ya, sí, es cierto. Lo que tú me estás mencionando, Sibón Villasante, es que la triada de la muerte es acidosis, hipotermia y coagulopatía. Sí, eso es, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que han recibido, pues, un trauma abdominal o traumas, accidente en politraumatizados, es eso. Y está bien, esa es la triada de la muerte. Pero en los niños que están desnutridos tienen otro tipo de triada, que es la hipoglicemia, la hipotermia y las infecciones. Y yo también por eso por ahí lo estaba relacionando, pero no, esta es diferente, esta triada, ya es hipoglicemia, hipotermia y infecciones. No, acá no te estoy hablando de la triada de la muerte. La triada de la muerte que tú me mencionas es en politraumatizados. Esta triada también causa muerte, pero es por motivos de desnutrición, ¿ya? Listo. A ver, Liz Robles, podría retroceder al PP del tratamiento. Ahí está el PP del tratamiento, ya, y para que le tomes screenshot o termines de apuntar. Ya, es la más grave la queratomalacia. Sí, en el déficit de vitamina A, como se puede empezar con fotosensibilidad, con manchas de Bitot, ¿no? Con disminución de la adaptación para la visión nocturna. Pero ya con esa a más largo plazo, aparte de la ceguera nocturna, lo más grave es que los linfocitos lleguen a la córnea y que te causen la queratomalacia. Entonces, en este caso sí, ya estamos hablando de un signo grave. ¿Cómo se produce la mancha de Bitot? Porque como te había dicho que en el déficit, a ver, estás Rodrigo Vergara, escúchame, porque como en el déficit de la vitamina A les había explicado que a nivel de todo lo que era epitelio, ya ocurría un aumento de las células epiteliales, entonces de igual manera a nivel de la córnea se iban a producir como una proliferación corneal, ¿ya? Y me iba a causar pues la mancha de Bitot, ¿no? Ese era el motivo, ¿ya? A ver, Angelino Mesa Centeno, ahí está Angelino, ¿no? Contigo está hablando la vez pasada, creo, ya. Angelino, beriberi seco, húmedo, ICC alto gasto con fábula, collar casal, antitever. Sí, está bien, muy bien, estás ahí al tanto. Ya, Len Mendoza, el video es colgado en el campus. Sí, sí lo van a subir, me parece. Angelino está ahí que... Está bien, Angelino, la está rompiendo. Ya. Michael Nike, ¿a qué se refiere con desnutrición global en la variable peso para la edad cuando hay un... Ah, ya. Esto lo vamos a hacer en otro tema, me parece. Acá yo les había puesto este cuadro de acá para ubicarnos, ¿no? Porque como les estoy hablando de la malnutrición calórico-proteica, esto arranca desde una desnutrición severa, pero de una desnutrición severa, pero aguda. Peso para la talla, porque el peso para la talla me revela agudeza, pues, ¿no? Talla para la edad, en cambio es cronicidad. Ya tú me estás preguntando desnutrición global, ¿no? Ya mira, este índice de acá no se usa mucho para los niños, ¿no? Como ya quizás como ya lo saben de repente, lo que se usa es para hacer comparaciones, ¿no? Si yo quiero hacer análisis de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, quiero comparar la desnutrición de Lima con la desnutrición de provincia, ¿no? La desnutrición de Perú con la desnutrición de otros países, este indicador es el que se suele utilizar. Y de igual manera, ya agarré peso para la edad. Todo lo que está entre +2 y -2 de deviaciones estándar va a ser normal. Ya cuando vaya más de +2 puede ser sobrepeso, o cuando sea entre menos de -2 hasta -3 va a ser desnutrición. Entonces, de que se cumple para todo la deviaciones estándar, pero va a tener una significancia diferente, ¿no? Una utilidad diferente cada caso. Ya. A ver, ¿a qué sería? Nils Sido. Angelino, doctor, una consulta. ¿Cuál es la primera causa de muerte en los pacientes con marasmo? A ver. Ya, generalmente, en general de todos estos pacientes, como les había dicho, la principal causa de muerte es lo que te da la falla cardíaca, ya, pero también puede tener muerte por infecciones. Pero lo que dice la literatura, lo que dice el Nelson es que la principal falla de mortalidad es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Te estoy hablando del Nelson, ¿ya? Ya. Lo de F100. Ya esto de acá es ser bastante detallistas con el tratamiento, porque más que nada hay que recorrernos acá las primeras etapas, ¿no? Ya, la alimentación, F100 es porque va a contener, se preparan fórmulas especiales, en las cuales deben tener 100 kilocalorías con 3 gramos de proteína. O sea, el 100 significa, lo que me representa es la cantidad de kilocalorías que se va a preparar en la fórmula.
en la fase de rehabilitación. En la de estabilización es F75 porque va a tener 75 kilocalorías. Ahora, ¿por qué es gradual así? ¿Por qué tiene que ser gradual? ¿Por qué les había dicho? Porque generalmente, pues, si no era gradual, se iba a producir el síndrome de retroalimentación. Esto más que nada es lo que hay que llevarnos de la exposición, ¿ya? Ya. Alexandra, no le entendí sobre el signo del pantalón. Lo que pasa es que como los niños que tienen marasmo, te había mencionado que tenían toda la musculatura disminuida, sus músculos estaban débiles. ¿Qué pasaba? Que la musculatura vamos al dibujo. Acá no se ve mucho ya, pero los músculos del abdomen van a estar atrofiados, entonces toda la piel circundante del abdomen va a tender a hacerse como un delantal, ya va a caerse como un delantal sobre la parte inferior, ¿no? Sobre sus genitales puede ser. Acá no se observa, pero es como un delantal que se hace, porque la piel no tiene músculo que cubrir, pues, ¿no? Porque los músculos están atrofiados. Ese es el signo del pantalón. Ya. Las triadas ya te mencioné, doctora, ¿me puede retroceder al PPT tratamiento? Ya lo vi. Ya, a ver qué más. Para la clasificación nutricional es mejor usar las tablas de OMS y correlacionar según el grado establecido por esto usar el método. No, el Waterloo ya no se usa ya. O sea, el Waterloo generalmente es antiguo, ¿no? Para ver el peso para la talla. Actualmente va a depender, pues, porque hasta cierta edad se puede utilizar lo que es el peso para la talla. Hay otra edad, otro rango de edades en los cuales se tiene que utilizar el índice de masa corporal y se puede utilizar tanto por desviaciones estándar o sino por percentiles. Va a variar, pero en este rango de edad que les expliqué, que se produce generalmente entre los 1 a los 5 años, sí se puede utilizar lo que es el peso para la talla, pero en desviaciones estándar. O sea, se habla de desviaciones estándar. El Waterloo ya no, el Waterloo era por porcentaje, ¿no se acuerdan? Pero eso ya no se usa mucho ya. Actualmente lo que se tiene que usar más son las desviaciones estándar, ¿ya? La biotina se conoce como B8, no, B7 es Jonathan. La biotina es B7, ya no es B8, es B7. B7 o vitamina H también. Doctor, una consulta. En el manejo de deshidratación, ¿qué electrolitos contiene el remosol o cuál podría ser su equivalente? Ah, ya, el remosol, generalmente lo principal que contenía tenía casi de todo ya, pero ¿cómo se llama? La composición del sodio no era similar a la osmolaridad que tenemos nosotros, que es de 295. Era menor, pero más que nada lo que tiene sodio, ¿ya? La clínica del síndrome del síndrome de realimentación lo vamos a hacer más adelante, ya, eso en otro tema, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Riboflavina, de los IBP, ¿cuándo causan déficit de IPB2? Puede ser, sí, los inhibidores de la OME, por tanto, sí pueden causar déficit de B2, sí. A ver, ¿qué más? La gente más frecuente es las infecciones de desnutridos, ¿cuál es No, pues si tú tienes un paciente que está desnutrido, lo que le va a infectar es, por ejemplo, puede ser la flora bacteriana que está en la piel, puede meterse en el Staphylococcus aureus, ¿no? De por sí, basta que un paciente esté desnutrido y ya esté inmunosuprimido. Si está inmunosuprimido, cualquier germen que lo rodee puede causarle neumonía, ¿no? Otitis media, ¿no? Entonces, no hay una variedad con lo que respecta a los gérmenes, ¿ya? Clínicamente, ¿cómo se diferencia la atrofia de hipertrofia? No sé si te acuerdas las fotos, acuérdate de tus papilas linguales, pues. Cuando son hipertróficas se forman como escamas. Ayer cuando le mostré lo que era en la escarlatina, perdón, en la lengua de fresa blanca, había una proliferación, o sea, se formaban como una especie de escamas en la lengua, y eso era ¿cómo se llama? La hipertrofia, que después se desprendían y me formaban la lengua en fresa. En cambio, cuando tú vas a tener una atrofia, lo que observabas era que la lengua estaba lisa, ¿no? A ver, voy a ver si lo encuentro por acá. La lengua está lisa, ¿no? Acá, por ejemplo, acá es por la glositis más que nada, pero cuando yo tengo una atrofia de papilas linguales, lo que me daba era lisa estaba la lengua, se ve como lisa, como si no tuviera relieves, ¿no? Una lengua así totalmente lisa. Esa es la clínica de la atrofia. ¿Ya? A ver, ¿qué más dice? ¿Qué parámetros usado para diagnosticar y evaluar la nutrición en nuestro país? Depende, pues se puede utilizar la albúmina, por ejemplo, más que nada es con el control del peso, ¿no? B5. No, es que los pies ardientes, como les había dicho, como el ácido pantoténico, la deficiencia es aislada o es rara, entonces para empezar clínicamente casi no se observa en los pacientes, ¿no? ¿Y por qué se decía pies ardientes? Porque podía tener manifestaciones neurológicas, ¿no? Como parestesia, irritabilidad, por eso se llama síndrome de los pies ardientes. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen neuropatía diabética también suelen tener lo que le dicen, pues me está ardiendo los pies, ¿no? Porque es un componente neuropático. Entonces, de igual manera,
la manifestación neuropática se va a producir en estos pacientes con déficit de ácido pantoténico, ¿ya? A ver qué más, a ver. F135, sí, también hay F135, lo pueden utilizar en la fórmula, es ya siendo más específico ya. Hay F50, F75, F100, F135, ¿ya? ¿Qué más? B7, ¿no? Biotina, ácido valproico. Claro, claro, ¿qué está? Pues acá te lo puse, la biotina, sí podía ser causada por el déficit, perdón, por el uso de ácido valproico para las convulsiones, sí me causaba déficit de biotina, sí les había mencionado, ¿ya? Doctor, la encefalopatía de Korsakoff se presenta en todo paciente con... No, María Eugenia Seperac. No, mira, la manifestación aguda del déficit de tiamina, aparte de lo que te mencioné que podía ser beriberi seco, beriberi húmedo, ya me daba encefalopatía de Wernicke. Ahora, no se producía en todos los pacientes, ¿no? O sea, no significa que todos los pacientes que tengan déficit de tiamina, todos me van a hacer beriberi seco, beriberi húmedo, no. Algunos harán beriberi seco, otros harán beriberi húmedo, de repente aquellos que tienen cardiopatías no congénitas. Ahora, los que hacen Wernicke, no todos van a hacer encefalopatía de Korsakoff. ¿Por qué? Porque si tú llegas a ver una encefalopatía de Wernicke y la tratas, entonces ya no va a ser Korsakoff. El Korsakoff se produce cuando el paciente ya ha tenido este déficit por bastante tiempo, ¿ya? Esa va a ser la diferencia. Beriberi seco, Norma Guadalupe Poco. Sí, acá está justamente, mira, el beriberi seco, te había dibujado el cerebrito, porque me daba clínica neurológica principalmente. Ataxia, irritabilidad, neuropatía periférica, y también por ahí podíamos tener afonía. Mientras que el beriberi húmedo justamente se llamaba húmedo porque podía tener edemas. En este caso los edemas sí eran por aumento de la presión hidrostática, porque me estaba causando una insuficiencia cardíaca, porque había cardiomegalia, ¿ya? La insuficiencia cardíaca me puede dar cardiomegalia, entonces me da edemas. Como hay edemas, se llama beriberi húmedo, y a la vez iba a tener una triada, ¿no? Que como estoy repitiendo, ¿no? Tenía edemas, neuritis y glositis. Entonces, esa es la diferencia entre beriberi seco y beriberi húmedo. Ya, acuérdate, los edemas más que nada, ¿por qué? Por falla cardíaca. Ya, los agentes más profundos, igual, pues, como te digo, va a variar, pues, porque si un paciente, por ejemplo, está inmunosuprimido, y te dije que la inmunosupresión es por inmunidad celular, o sea, por linfocitos, entonces si yo tengo déficit de linfocitos, lo que principalmente debe empezar a infectar van a ser virus, ¿no? Enfermedades virales, ¿no? Para influencia, virus sincitial respiratorio, ¿no? O cualquier virus, rinovirus, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces en ese caso el manejo va a ser sintomático, ¿no? Ahora, la inmunidad celular es por linfocitos T, como tú sabes, ¿no? Si fuera inmunidad humoral y tuviera que ver más que nada con la producción de anticuerpos, ya tendría que producir de repente más enfermedades de repente tipo las de neumococo, meningococo, ¿no? Pero como le dije al inicio, el tipo de inmunosupresión que tenían estos pacientes era por inmunidad celular. Y como ustedes ya saben seguramente, la inmunidad celular era producida por linfocitos T. Entonces, repito, si hay déficit de linfocitos T, lo que va a producirse más que nada son infecciones virales, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la prevalencia de marasmo y Cushore con nuestro país? ¿En qué departamento? Ya, mira, ese dato no lo tengo, ya, de la prevalencia de marasmo y Cushore, ¿en qué departamento se ve más? No, eso no lo tengo. Ya, te consigo la información para la siguiente clase, de igual manera que la otra alumna que me había preguntado la prevalencia de las exantemáticas, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que generalmente no hay estudios en el Perú, no se realiza como en otros países, ¿no? Por ejemplo, lees tu Harrison o tu Farreras y sí vas a encontrar epidemiología porque sí lo hacen. Acá en el Perú no se hace mucho, ¿no? Por ejemplo, de la anemia sí puede haber porque está bien estudiada, ¿no? Que estamos en el 12% de prevalencia de anemia, ¿no? En menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero de esto exactamente no se sabe porque tampoco es que se investigue mucho. ¿Ya? La encefalopatía, creo que ya se lo respondí. Los IVP, ¿qué déficit de vitamina ocasionalmente? Principalmente. Los IVP, como había mencionado tu compañero y está bien, por ejemplo, te podía dar el déficit de la B7, pues, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento de déficit de vitaminas y cómo se controla? Ya, eso del tratamiento, justamente, mira, todo lo que es el tratamiento, veo que varios me están preguntando el tema del tratamiento del déficit de vitaminas y de la rehidratación con Rezamol. Eso justo lo vamos a hacer mañana, que vamos a hablar de rehidratación y de diarrea, ¿ya? Ese tema lo estoy dejando para mañana, para no hacerlo muy denso hoy día, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ya leí casi todas sus preguntas. ¿Qué significa el RDA en vitaminas? ¿Dónde está? ¿Dónde puse el RDA?
a ver, ¿qué condiciones predisponen para la aparición de marasmo y kwashiorkor? Acá está, pues justo te puse la balancita. ¿Qué pasa? Que los pacientes con marasmo, como les había dicho, tenían un déficit calórico energético, ¿no? Entonces, no se les estaba dando a estos pacientes la cantidad suficiente de carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí teníamos el motivo del marasmo. Y en el caso del kwashiorkor no se le estaba dando un aporte suficiente de proteínas, entonces ahí tenemos el kwashiorkor, ¿no? De ahí venía que había mayor necesidad que la... O sea, había más necesidad que su aporte dietético y venía todo esto de lo que era la adaptación reductiva que te expliqué, ¿no? Que les expliqué a todos. ¿Ya? Listo, entonces mañana nos vemos, vengan leyendo lo que es lo que es la diarrea y la deshidratación, y ahí vamos a ver el tratamiento esto de las vitaminas, para hacerlo todo uniforme, ¿no? Porque como ya veremos mañana, la rehidratación no se da solamente con rehidratación, sino también se suele dar con tratamiento de vitaminas, ¿ya? Ya chicos, entonces es todo y buenas noches, pues muchas gracias, ya nos estamos viendo mañana.